Continuamos en UPAO Noticias. Tuvimos un problema técnico con el doctor Morales, pero estamos en este momento con la licenciada Victoria Diegues. Ella es historiadora trujillana, para que nos comente sobre una reciente publicación. Como dijimos al empezar el programa el día de hoy, Trujillo se prepara para celebrar el próximo 29 de diciembre su bicentenario de independencia. Como sabemos, la ciudad de Trujillo, la intendencia de Trujillo en aquella época, se fue independiente, se independizó antes que nuestro país. Para que nos hable de este importante aporte de la intendencia de Trujillo en la independencia del Perú, vamos a conversar, repito, con la historiadora Victoria Diegues. ¿Cómo está, Victoria? Bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. En efecto, la Comisión Regional del Bicentenario de la Libertad publicó en marzo de este año un libro llamado Trujillo, Capital de la Independencia del Perú. Es este que tengo aquí. Así es. ¿No? Y es un libro que reúne el trabajo inédito de 8 historiadores de formación de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el objeto de dar nuestra interpretación a partir de la revisión de los documentos históricos que se encuentran en el Archivo Regional de la Libertad, en el Archivo General de la Nación y en otros repositorios institucionales. Este libro cuenta, ¿no?, desde la perspectiva regional, cómo se gesta la independencia de Trujillo, quienes contribuyen, ¿no?, para llevarla a cabo y su contribución a la independencia nacional, ¿no? Entonces tenemos artículos como la participación popular en la independencia, ¿no? ¿Qué pueblos y qué grupos sociales como indígenas, mestizos, pardos libres, esclavos y negros libres contribuyeron a la causa independentista en Trujillo? Y entiéndase Trujillo en el término histórico como la Intendencia de Trujillo, lo que ahora conocemos como el Departamento de la Libertad. Hace 200 años se llamaba Intendencia de Trujillo, ¿no? Así entonces, es, sí. Sí. Y perdón, Victoria, que interrumpa. Es bueno también que el público sepa, además de este aporte tan importante de ustedes, un grupo de historiadores jóvenes trujillanos, que están marcando, como se dice, un momento importante en esta celebración. Estuvimos en la conferencia de prensa hace unas semanas y se anunció que se ha retomado, gracias a una iniciativa de la Comisión y que la ha efectivizado el gobierno regional, de compartir y de oficializar el curso de historia en los colegios, que se había dejado de enseñar. Entonces, ¿cuál es el aporte de ustedes como historiadores en esta importante labor de, desde las aulas de los escolares, enseñarles la historia de nuestro país y de la Intendencia de la Libertad de Trujillo? Sí, gracias por la pregunta. En efecto, en diciembre del año pasado, la Gerencia Regional de Educación emitió una resolución donde disponía que se incremente 1 hora adicional al área de ciencias sociales. Como ustedes saben, el curso de historia por sí solo fue absorbido por esta área de ciencias sociales, ¿no? Entonces, se promovió a partir de la Comisión Regional esta resolución que en efecto se aprobó, y bueno, luego en febrero capacitamos tanto a docentes de los colegios públicos y privados del todo el Departamento de la Libertad. Entonces, nos reunimos todos aquí en Trujillo, y gracias al grupo de historiadores que son amigos nuestros de acá de Trujillo, ¿no?, de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, capacitamos bajo 5 talleres que todos tenían que ver con la historia de Trujillo, la transcripción del acta de jura de la independencia. Entonces fue muy gratificante llevar a cabo esos talleres, porque los docentes, si bien es cierto, son los especialistas encargados de educar a los menores, a los escolares, pero este tema de la independencia era nuevo para ellos, ¿no? Y tampoco no está dentro de la currícula nacional la historia de tu región. Entonces, para ellos era nuevo y novedoso incorporar estos datos que no se conocían, porque en sí ayuda a fomentar la identidad en los escolares, ¿no? Nuestra identidad como liberteños, ¿no?
Muy bien, sí, es muy importante que estas futuras generaciones, estos futuros ciudadanos, conozcan la historia. Es muy importante que para poder, como siempre decimos ahora los adultos, para evitar errores hay que conocer lo que es nuestra historia. ¿Cómo desde esa perspectiva ustedes, los historiadores, internalizan que es importante que las generaciones conozcan de la historia de nuestro país y más de su región? Sí, en efecto, nosotros estamos convencidos de que la historia, conocer tu pasado, conocer el pasado de nuestro pueblo, de nuestro departamento, rastrear tus orígenes, nos ayuda a entender un poco más nuestro presente, ¿no? Entonces, en historia siempre tenemos analizar a nivel de estructuras y buscar las causas a los hechos. Entonces, esa es una forma de desarrollar el pensamiento crítico tanto en los escolares y a nosotros mismos. Entonces, para poder nosotros tratar de dar respuestas a problemáticas presentes, recurrimos al pasado, ¿no? Siempre al origen. Entonces, ese es el mensaje como Comisión Regional y como Escuela de Historia, de la cual también he sido parte y soy parte, que queremos transmitir, ¿no? El mensaje es conocer tu pasado para tener identidad de lo que eres y sentirnos orgullosos, ¿no? Y también aceptar nuestros errores, ¿no? Correcto. Finalmente, Victoria, de este libro que se ha publicado, Trujillo, Capital de la Independencia del Perú, ¿cuál consideras de tu experiencia como historiadora la parte más relevante que tendríamos que darle mucha atención para leerla y compartirla de repente en familia? Sí, es un libro que, si bien es cierto, es académico porque es escrito por historiadores y que presenta fuentes, citas, documentales, bibliografías, es un libro con un lenguaje bastante coloquial, ¿no? Que puede ser leído por cualquiera, por escolares, por docentes, por cualquiera, y que nos ayuda a entender a Trujillo hace 200 años, a conocer lo que no se conocía o a tratar de rellenar esos vacíos historiográficos que nosotros como historiadores encontrábamos y que ahora estamos demostrando, porque antes la independencia era solo San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no conocíamos nuestra propia historia y porque lo poco que había no se difundía. Entonces, con este libro lo que queremos es que todos los conozcan el aporte de los pueblos de Virú, de Santiago de Cao, de Huamachuco, ¿no? De Laredo, de Cimbal, aportes colectivos de los pueblos indígenas de ese entonces, ¿no? Como también que conozcan la historia de los esclavos que se enrolaron a las filas del ejército patriota, acá en Trujillo, para obtener su libertad y para luchar por una patria libre. Que se conozcan los aportes del pueblo de Huamachuco, ¿no? Que se conozcan quiénes fueron los que finalmente decidieron la independencia de Trujillo, ¿no? Entonces, Bien, este sí. libro cuenta esa historia. Y ahí está una figura emblemática como es Sánchez Carrión, ¿verdad? Sí, sí, tenemos un artículo escrito por el embajador José Betancur Rivera, donde hace una reflexión de Sánchez Carrión y de Hipólito Unanue, ¿no? Sin lugar a duda, para nosotros es nuestro personaje, es el primer hombre libre se le considera el primer hombre libre del Perú, de la República, el tribuno, ministro, ideólogo, ¿no? Entonces, para nosotros, Sánchez Carrión es la figura que nos representa a todos los liberteños. Muy bien, Victoria, muchísimas gracias por esta entrevista. Estaremos atentos a lo que va a ser estos actos conmemorativos del Bicentenario como medio de comunicación cultural, educativo, como es Billu Pao Televisión. Estaremos dándole siempre la relevancia a estos hechos que, como lo hemos dicho, tú las has afirmado, redundan pues en el fortalecimiento de nuestra identidad como liberteños, trujillanos y más también como peruanos. Gracias, Victoria. Gracias a ti. Gracias a todos. Bien, hacemos una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.